Buenas noches, este es un nuevo episodio, bueno, el segundo episodio de este spin-off que estamos haciendo con Miguel, que se llama Charlas Binaurales. Y bueno, preséntate, Miguel. Buenas noches, nuevamente su servidor Miguel Delgado, aquí en Charlas Binaurales con Marlon León. Ajá, como dice Miguel, yo soy Marlon León. Como siempre nos estamos alojados en el canal de Estereopitos. Los encuentran siempre en la página de Facebook. Hay un grupo también de Facebook de Estereopitos. También nos encuentran en Spotify, iTunes e iVoox. También estamos en YouTube y finalmente también estamos en Instagram. Estamos en todos lados. Así que el día de hoy, en esta charla de patas, vamos a hablar acerca de un poco de la vocación, ¿no? Entonces ahí primero empezaremos de cómo es la situación en los 3 últimos años de secundaria, ¿no? Entonces empiezo yo, voy relatando más o menos qué ocurrió. Yo en tercero y todo, más que todo vamos a hacer el paso del colegio hasta llegar a la universidad, ¿no? Entonces estaba en tercer año de secundaria. Yo tenía la costumbre de vacaciones útiles de meterme a la academia, ¿no? Para avanzar en conocimientos, ¿no? Y recuerdo que un año en tercera, a partir de tercero empecé a meterme a la academia, y me metí en las preparaciones, pero en la academia, ¿no? Creo que en la Trilce, sin mal no recuerdo, de tercero para cuarto, de cuarto para quinto. Y resultó que de tercero para cuarto, perdón, resulté estando en el Trilce, pero como era la primera vez que entraba a la academia, resulté entrando en un programa que era la preparación para lo que en ese tiempo le decían el super especial, ¿no? Que era un repaso de 3 meses que llevaban los que iban a postular para la universidad, para la uni en ese tiempo en vacaciones, ¿no? Y yo resulté llegando a ese, pero lo poco que pude aprender lo pude aplicar, ¿no? Entonces y empecé a acostumbrarme al ritmo que tenían, ¿no? Que era, empezaban las clases siempre con una evaluación y luego ya empezábamos con las clases y siempre todos los días era la misma situación, ¿no? Y ya cuando se dieron cuenta de que yo no tenía que estar ahí, sino que tenía que estar en un salón para la preparación de colegio, y ya no me quise ir porque hasta ya había hecho amigos, todo, ¿no? Y entonces ya consciente de eso, ya cuando llegó quinto, tenía la idea clara de que quinto me iba a estar preparándome en forma paralela, ¿no? Sin embargo, todavía en ese tiempo no tenía claro qué estudiar. ¿Y tú, Miguel? En mi caso, en el colegio, justamente me quedo con lo último que dijiste. Yo también no sabía qué estudiar. Por ahí tenía alguna idea, ¿no? Sí, en un perfil tal vez. No, pero no sabía yo, y tampoco, creo que en mi caso no estuve en una academia durante el colegio, pero sí noté que habían algunos contados alumnos en el colegio. Eran muy poquitos, ¿no? Los que, bueno, después de clases se iban en la tarde a academias, ¿no? Pero creo que recién se estaba formando esa costumbre, ¿no? Creo que no era muy común todavía. Sí, o sea, creo que en ese tiempo todavía no habían inclusive los famosos colegios preuniversitarios, ¿no? Como hay ahora, ¿no? Que ya supuestamente te preparan para la universidad, ¿no? Siempre había la situación de meterte a la academia, ¿no? Cosa que ponían también en evidencia el sistema educativo que había en ese momento y que creo que todavía sigue habiendo, que es que el nivel de educación de un colegio no te permite postular a una universidad, ¿no? Te demanda mucho más conocimientos, lo peor si vienes de un colegio nacional, ¿no? En mi caso. Entonces, cuando llego quinto, me metí a la que en ese tiempo era una academia que se llamaba San Fernando, que evidentemente, como su nombre, hacía referencia a la facultad de San Fernando de la San Marcos, que te preparaba para medicina. Y ahí creo que fue el momento en que como que abrí los ojos, ¿no? Porque noté justo la clara diferencia que hay en Lima, ¿no? Digamos, con los estratos sociales. Inclusive yo venía del Cono Norte, estudiaba en el centro de Lima por la avenida Arequipa, y en la academia pues venía gente de toda la ciudad que quería postular a la San Marcos a medicina, ¿no? Encontrabas gente de colegios particulares, de zonas acomodadas, ¿no? Y sí se notaba el nivel, ¿no? Que había en la gente por postular, por querer aprender, ¿no? Evidentemente todos concientizados de querer postular ni bien acaben las clases de colegio, ¿no? Me pareció interesante
había esta situación de quizá lo interesante es de que cuando te preparan para medicina, por lo menos en ese tiempo, te preparaban, digamos, para el máximo que te pedía el examen de la San Marcos, ¿no? En otras palabras, tenías que aprender de todo, porque los mayores puntajes eran los puntajes para medicina, ¿no? Entonces te tenían que preparar para todo, ¿no? Y me acuerdo que haber aprendido bastante de biología, de anatomía, ¿no? De razonamiento matemático, bueno, y todo lo que tenían que preparar, ¿no? Evidentemente estaba dirigido pues para el examen. Pero todavía, sí, aún en ese momento todavía, mi única idea era postular a una carrera donde aprendiera, ¿no? Donde siempre aprendiera, esa era mi idea, ¿no? Y no me llamaba mucho la atención medicina, ¿no? Sin embargo, así había gente que sí la tenía clara, ¿no? Y quería postular a esa profesión, ¿no? Creo que inclusive mucha gente, un buen porcentaje de gente del colegio donde yo estaba, no sabía qué quería estudiar, ¿no? En quinto todavía estaba en el momento, ¿no? En tu caso, Miguel. Sí, bueno, yo recuerdo que en nuestra generación empezó a cambiar quizá un poco la costumbre, ¿no? Antes no era masiva la educación universitaria, como se volvió, creo que a partir de esa época. Era poco, o sea, no todos iban a la universidad. Creo que aún en mi generación no eran muchos, ¿no? Los que iban a la universidad. Y sí, pues en la academia, como dices, fue un primer acercamiento a ver muchas realidades. He visto, pues, recuerdo chicos de provincia, ¿no? Que venían especialmente a postular, ¿no? Y le ponían mucho empeño, ¿no? Gente muy humilde, ¿no? Gente que a veces salía de su trabajo y también asistía a prepararse, ¿no? Como también he visto, pues, cuando he hecho academia, como tú dices, en las típicas zonas de la Avenida Arequipa, ¿no? La Avenida Brasil. Chicos que son de esa zona, de Lince, Jesús María, Breña, no, Breña no tanto, pero esa zona, ahora sí, chicos que son de esa zona, de Lince, Jesús María, Breña, no, Breña no tanto, pero esa zona donde confluyen, pues, digamos, sector A, quizá B, ¿no? No sé si, pero al menos B, C, ¿no? B. Y sí, pues veía que era, pues, tenía un perfil de niño rico, pues, ¿no? Por decirlo, que solamente se dedicaba a estudiar, porque tenía, digamos, no sé, todas las facilidades, ¿no? Económicas. Eso es lo que recuerdo hasta lo que es academia. Y como dices, los puntajes en medicina, pues en medicina, en ciencias de la salud, eran bastante altos, ¿no? O sea, son los más altos, ¿no? Creo que hasta ahora. No solamente en medicina, sino inclusive enfermería, ¿no? O sea, para ser enfermero, odontólogo necesitas un puntaje alto, ¿no? En el caso de San Marcos, que donde yo apuntaba. Y sí, bueno, generalmente los estudiantes de medicina sí solían ser los mayores, ¿no? Los mayores del aula, porque no era tan fácil, ¿no? Las personas que postulan a medicina, ¿no? Hay mucha gente que conozca que ha postulado pues, hasta 6 veces a medicina y no podía ingresar. Y en San Marcos. Y sí, pues demandaba pues una gran preparación, ¿no? Claro, bueno, había también la modalidad, me acuerdo que ya estaba de moda también las pre, ¿no? La pre San Marcos, más que todo la pre San Marcos, ¿no? Donde tú pagabas para hacer un curso y entrabas en una especie de evaluación constante para poder entrar directamente a la universidad, ¿no? También era un negocio, ¿no? Casi todas las universidades conocidas sacaron sus centros de preuniversitarios, ¿no? Volviendo ahí en la academia, que como digo, vi esta situación, claramente sí tuve un primer encuentro con las diferentes clases sociales que tiene Lima, ¿no? Cosas rescatables, cosas tampoco. Había mucha gente rescatable que venía de todos lados. Había gente que también estaba de más ahí, ¿no? Y era como una especie de una especie de preparación, y también era como en el colegio como que eras un privilegiado, no sé, privilegiado no, pero siempre había esta situación de, y yo estudio en la academia en la tarde, ¿no? Entonces ya como que te dejaban salir, o como que ya no estabas obligado a ir en las tardes a hacer otras cosas, ¿no? Pues sabían que estabas estudiando en la academia, ¿no? Entonces la academia era, yo ya regresaba del colegio, almorzaba, y con las mismas me iba a la academia, ¿no? Inclusive yo tenía compañeros del colegio que también iban a la misma academia, y a veces iban hasta con el uniforme, ¿no? Y generalmente yo siempre venía, me cambiaba y me iba, pero había chicos que sí iban con el mismo uniforme, ¿no? Pero creo Marlon, disculpa que te corte, ese modelo de colegio, academia,
fue cayendo como que en desuso, ¿no? Porque los colegios, como mencionabas hace un momento, ya comenzaron a integrar toda la temática preuniversitaria a lo que debe que sea incluido en el colegio, no que tengas que hacer una academia para postular. Claro, bueno, creo que ahora es así, ¿no? Pero antes no, antes no. Antes por lo menos que yo sepa, habían pocos colegios que realmente te preparaban directamente para la universidad, ¿no? Poquísimos. Ahora sí creo que ya se extendió un poco más. Y inclusive creo que hay universidades donde hacías como una especie de repaso, como si fuera una especie de no sé, preacademia antes de iniciar los cursos de carrera. Te entrabas como el que famoso directo ciclo cero, ¿no? tercio superior, ¿no? Algo así, del colegio. Claro, el ciclo cero que le decían, ¿no? Sí, sobre todo en las privadas. Sí, Bueno, en las privadas, a lo mejor. sí, sí. Solo ahí. Claro, lo que le decían el ciclo cero, pues, ¿no? Que era un repaso de todo, ¿no? Para ver cómo estabas, ¿no? También te cobraban, pues, que también era lo que les interesaba, ¿no? Sí, Entonces, pero es un negocio. claro, o sea, siempre ha sido un negocio, ¿no? O sea, inclusive, siempre ha sido un negocio, ¿no? O sea, inclusive el negocio de la educación hasta el momento sigue siendo, ¿no? Por eso es que hay una infinidad bueno, han aparecido más universidades, apareció el lapso que es la academia, ¿no? Porque en teoría solamente tú deberías terminar con los conocimientos de universidad y estar apto como para, bueno, y quizás repasar un poco y con los mismos conocimientos postular a la universidad, ¿no? Cosa que creo que ocurre muy poco, ¿no? Y luego de eso ya en la academia te tomaban pues test, ¿no? Para más o menos tener una idea, ¿no? De qué es lo que querías, ¿no? Y luego de eso ya en marzo se daban los exámenes de la preparación, ¿no? Y cuando te acababan las clases en diciembre, ya inclusive los horarios cambiaban, ¿no? Porque antes había el horario de la academia era en la tarde, pasabas a la mañana a estudiar un poco más, ¿no? Porque ya te quedaban solamente 3 meses para postular y luego de eso ya venían los famosos simulacros, ¿no? Que eran el simulacros de examen de ingreso, ¿no? Sí, creo que eran o sea, sí eran más o menos efectivos, ¿no? O sea, te daba, sí, era un buen termómetro para saber si estabas preparado. Claro. Ahora, la academia también era como como un empezar de cero otra vez, ¿ah? O sea, porque, por ejemplo, había gente que probablemente era muy chancón en su colegio, pero que en la academia era un cero a la izquierda, ¿no? O sea, y al revés también, ¿no? Hay gente que de repente iba a salvar el año, pero notabas de que no solamente era hacer cerebro, sino saber cómo aprender o cómo asimilar la información que te la daban lo máximo posible y entenderla, ¿no? Porque básicamente en la academia lo que están haciendo es inyectarte con jeringa todos los conocimientos que de repente no pudiste aprender en 5 años y asimilarlo todo eso lo más rápido posible, ¿no? Y entenderlo más que todo, comprenderlo, ¿no? Y mucha gente no lo hace, ¿no? No puede porque quizá no está acostumbrada o que quizá no tiene las habilidades para poder hacerlo, ¿no? Sí, bueno, hasta cierto punto era una oportunidad de escribir otra historia, ¿no? No sé, en lo que es en lo académico, en tu vida académica, porque tú en el colegio podías haber sido inteligente, no sé, pero no necesariamente haber sacado buenas notas. Claro. Y la Y academia, sí, en la academia pues como que despertaba, ¿no? claro. Y era un nuevo inicio. Era una muy buena oportunidad para muchos. Sí, sí. Entonces, luego de eso ya venía, ya tenías que entrar a la vía postular. Me acuerdo de que yo postulé, siempre tuve esta idea de nuevamente buscar una carrera para ingeniería, ¿no? Y consciente de que no iba a poder postular a la uni porque también esa era mi segunda opción. Mi segunda opción, evidentemente la preparación para la uni es diferente a la preparación de San Marcos, que tiene pues incluye letras, ¿no? O por lo menos creo que está un poco más repartido hacia letras, está un poco más equiparado, ¿no? Mientras que la uni es más de número. Y el día del examen me tocó dar el examen al Alfonso Ugarte en la vía expresa y era pues una cola inmensa, ¿no? De gente, ¿no? Que estaba formando cola y me acuerdo claramente haberme encontrado por ejemplo con gente de Puno que venía a dar su examen, ¿no? Y que como tú dices eran habían incluso te enseñaban pues los certificados de estudio, ¿no? 20 en todo, ¿no? Excelencia, diploma, todo. Una consulta.
¿En la uni era uno solo examen o creo que eran varios? No, en la uni eran 3 exámenes, en el de la San Marcos era uno. El de la uni siempre han sido hasta donde yo recuerdo siempre han sido Y, 3 exámenes. y la postulación que estás contando, no te escuché, perdón, ¿qué universidad era? Como siempre uno se queda por poquito, ¿no? Siempre, uy, no entré, pero pues me faltó un poquito de puntos y no entré. Y luego de eso ya postulé a la Villarreal y ahí sí entré, ¿no? Ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil y ya es un poquito más, ahí vamos avanzando un poquito más con la historia, pero sí había, por ejemplo, en ese momento la comparación de los exámenes, por ejemplo, con respecto al de San Marcos con el de la Villarreal en ese tiempo había una notable diferencia. En la Villarreal era un poco más, mucho más asequible que el de la San Marcos. Y tú Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu examen? Bueno, dentro de las veces que postulé, pues igual que tú al inicio, bueno, yo inicialmente no tenía una preparación en academias del colegio, así que me fui un poco como voy al matadero al inicio y obviamente no ingresé, pues, ¿no? Claro, pero a ver, haciendo un paréntesis ahí, siempre, inclusive mucha gente recomienda un paréntesis ahí, siempre, inclusive mucha gente recomienda que aún así no te hayas preparado de ese el examen, ¿no? Para que te foguees, ¿no? Te dicen, ¿no? Para que entiendas cómo es la mecánica del examen, porque también había mucha gente que se bloqueaba en el examen. Porque como claro, al ser una el cosa examen nueva, o sea, no se trata de darlo por dar, tienes que tener una estrategia. claro. No, tienes que ver qué preguntas haces primero, no sé, por dónde empieza, qué le das prioridad, cuál tiene más puntos para ti, no sé, y no lo puedes dar por dar, ¿no? Pero sí, como dices, empezar, empezar dando el examen era una buena manera, pues, de aprender también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces postulaste? Yo postulé 3 veces, 3 veces. A la San Marcos. Sí, claro, en la segunda postulación me quedé por la clásica, como dije, me quedé por 2 puntos. O sea, yo estaba súper confiado, me quedé por la clásica, como dije, me quedé por 2 puntos. O sea, yo estaba súper confiado, o sea, al segundo examen me confié tanto que o sea, llegué a mi preparación hasta diciembre y me confié tanto en los puntajes que en enero, me acuerdo que antes del examen, en la parte de verano ya dije, ya estoy adentro, ya me relajé. Y me relajé demasiado. Y ese error me pasó factura, porque de diciembre a marzo, en vez de, digamos, en vez de rematar, De hacer el me repaso. distraje. De meterte en el repaso de 3 meses. No, claro, pero no le puse No, dedicación. ya. De diciembre Yo estoy adentro ya. en los simuladores ya estoy Ya, adentro. dame mi carnet de una vez ya. Sí, y en esos 3 meses, involucioné, por decirlo. Y mi puntaje de diciembre a marzo bajó, inclusive. O sea, y ya cuando postulé, pues me quedé por poco, ¿no? Y ya en la tercera, igual me preparé, ¿no? Y ya no me confié, más bien ya me alcanzó el puntaje hasta para derecho, porque ya me recontrapasé del puntaje que necesitaba. Pero Pero en ese tiempo, en la San Marcos creo que el examen era anual, ¿no? claro, era una vez, era en marzo. Sí, no es como ahora que creo que hay un examen a medio año. Creo que un tiempo que hubo un examen a medio año, creo, de San Marcos. Sí, creo que había como que en septiembre, me parece. Sí. Pero justamente me has hecho acordar la experiencia de mi hermano mayor, mi hermano Eric, Yeah. que él sí salió del colegio del Santa Ana y postuló a la Villarreal a Ingeniería de Transportes, una carrera que duró poco tiempo, duró solamente creo que 5 años y después, no sé, creo muy pocas promociones, porque la carrera como que no lo siguieron, no lo siguieron teniendo en la Villarreal. Y mi hermano termina, se prepara 3 meses, postula, y mi hermano termina, se prepara 3 meses, postula y ingresó en los primeros puestos. No me acuerdo si fue primero, segundo o tercero, pero fue en los primeros puestos. Y digo, bueno, él tuvo la misma secundaria que yo, los mismos profesores. Mi hermano pues ingresó en Guam. Mi hermano Eric, casi sin prepararse mucho. O sea, a todos nos sorprendimos, pues, porque... O sea, claro, de hecho de que hay bastante mérito de tu hermano, pero también, o sea, si bien es cierto es mi universidad, ¿no? Pero debo decir pues que el examen en ese tiempo, de repente ahora ha cambiado, ¿no? No he visto los exámenes, pero en ese tiempo, cuando yo di el examen de San Marcos, o sea, dije, si ingreso voy a ingresar por poquito.
¿no? Y no ingresé, ¿no? Y me quedé. Pero cuando me senté a dar el examen de la Villarreal, estaba súper confiadazo, pues ahí nomás en prima nomás me di cuenta que ya estaba dentro, ¿no? Y o sea, no era tan complicado. Y en ese tiempo, había esa fama, ¿no? De que el de la Villarreal era mucho más asequible que el de la San Marcos, ¿no? Por lo menos a nivel de nacionales, ¿no? Y otro tema era diferente, por ejemplo, postular a la católica, más que todo por el modo de examen, ¿no? Porque de la católica en ese tiempo das por tiempo y por temas, ¿no? O sea, pasaba primer tiempo, el tema tal, se cerraba y ya no podés retroceder, ¿no? No es como la de San Marcos que tú puedes moverte entre las hojas ida y regreso, ¿no? Claro, y creo que incluso antes, creo que no sé, hasta inicio de los 80, no sé, me imagino, había el tema de que postulabas por, por medio de un examen de admisión y después había una entrevista personal. Ah, claro, bueno, no, ya, Alex, eso de entrevista personal sí, pero eso, creo que ahora las entrevistas personales son más Sí. para maestría, ¿no? Bueno, entonces, pero siempre postulaste a la misma carrera o fuiste cambiando de carrera cuando postulaste. No, siempre postulé la misma. ¿La cual es? Ah, Y a la Villarreal hacía ingeniería civil, ¿no? Porque no había en ese tiempo ingeniería civil en la San Marcos y no hubo por años. Recién creo que hasta hace poco nomás bueno, o hace sea, poco. tú estás postulando ingenierías, O sea, yo quería civil, ¿no? O sea, o sea, si había civil, queriendo en ingeniería civil, en verdad. claro, si había civil en San Marcos yo postulaba de cabeza, pero no había, pues. Entonces, y civil ahora hay en San Marcos. Creo que justo hace poco llevé unos cursos con una compañera que creo que había sido la segunda promoción de civiles que estaba sacando San Marcos, ¿no? Entonces, ha sido relativamente. Y quizás lo que te voy a decir un poco enlaza la charla número uno con esta, que es que nuestra generación, o sea, cuando nos tocó ya postular, felizmente ya estaba pacificado el país y las universidades, digamos ya estaban más orientadas al estudio que a otra cosa, ¿no? Porque antes Claro. que crecemos había otra realidad. Claro, esa parte no le hemos contado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estudiaba de tercero para cuarto, yo me metí en una academia, pero la academia estaba dentro de la uni. Y en la uni también había una base militar en la uni, pues estaba, y O sea, tú veías a los militares sí, caminando. caminando Y, dentro de la uni, ¿no? Pero por ejemplo, y sí me acuerdo pues que hubieron, que en la San Marcos era otro tema, ¿no? Ya cuando yo entraba a la San Marcos a caminar, a visitar gente, ya no habían militares, ¿no? Pero cuando yo todavía estaba en secundaria, en cuarto, quinto, y entraba a la uni, todavía habían militares en la uni, por lo menos. Y la uni decían que habían, ¿no? Decían que habían comunistas, más que todo en las residencias, ¿no? Porque había una zona de residencias de gente que venía de provincia, ¿no? Y que ellos eran, ¿no? Pero sí estaban los soldados andando por ahí siempre. y no sé si te acordarás o si habrás pasado en nuestra niñez, en primaria, por la Universidad de San Marcos. Yo sí he pasado por ahí bastantes veces porque mi papá trabajaba cerca y me tocaba pues pasar por la universidad y ver desde afuera que estaba totalmente lleno de tintas rojas Claro, sobre los grupos terroristas, ¿no? claro. No solo en la parte sociales y de letras era bien fregado. Bueno, más que todo letras. Y derechos, Sociales, ¿no? sí, sociales, claro. Claro, sí, 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 sí. Sí, claro, es cierto, eso era fuerte todavía. Inclusive mi madre me cuenta que cuando todavía éramos pequeños, su sueño era que estudiemos, pues, ¿no? En San Marcos, ¿no? Bueno, o en alguna, su sueño era que estudiemos, pues, ¿no? En San Marcos, ¿no? Bueno, o en alguna Villarreal también, ¿no? Y ella, tenía esa preocupación, o sea, con esta realidad, ¿dónde van a estudiar mis hijos, no? Porque obviamente no lo iba a alcanzar, pues, para una privada, ¿no? Claro. O sea, ya cuando nosotros hemos postulado, o sea, que es a partir del 97 hacia adelante, ya las universidades han estado pacificadas, si es que es el término, se podría encuadrar ahí, por lo menos las nacionales, ¿no? Las particulares no había, pues. Creo que sí, ¿ah? En la católica también ha habido bastante terrorismo.
¿No te O sea, acuerdas? Creo que Marisa Garrido Leca es de... o sea, había, bueno, yo es medio complicado hablar de ese tema porque de la Católica yo no tengo amigos ahí, sé que había libre expresión de algunas cosas, ¿no? Pero Y por las noticias creo que sí, he escuchado que sí, sí había. Sobre todo en Católica. bueno, con el tema. Entonces, bueno, entonces tú eres administración y es civil y cabe recordar de que justo como le contaba a Miguel antes de empezar a grabar, mi idea era entrar a la uni después. Entonces, estuve un año, el primer año de estudiando generales en civil, porque en civil en la Villarreal en ese momento se habían cambiado de currícula y los siglos habían desaparecido y se daban por años. Entonces, todo el primer año lo llevé y dije, con este primer año voy a postular a la uni, pues, ¿no? Evidentemente cuando postulé a la uni me dieron una desplumada que me curaron, que ya no quise saber más, ¿no? Y ahí es donde probé el otro examen, ¿no? De la uni, que es diferente, ¿no? Que es dejando un día y es un poquito más ágil, pero siempre hay esta situación de tensión que había, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Más que todo más preparado para números, me metí a la academia, pero la verdad es que como igual que tú me confié mucho, ¿no? Pensando que estaba sobrado con lo que había aprendido en el primer año de la universidad, ¿no? Ahora ya en la universidad nuevamente hay como un reseteo de cosas, ¿no? Nuevamente empiezas todo de cero, encuentras gente que probablemente no termine la carrera, ¿no? Vas a encontrar gente que de repente nuevamente fue muy inteligente en su colegio, pero que acá literalmente está más perdida, ¿no? Después encuentra gente que es muy relajada, pero siempre aprueba. Encuentra gente que también, bueno, yo me crucé mucho con gente que ya venían de padres o familiares que ya eran ingenieros y que estudiaban la carrera por tradición, ¿no? Edición. Y habían otros que también nunca no tenían ningún familiar nadie en su familia había sido profesional y eran los primeros estudiantes, ¿no? Inclusive por lo menos yo en esos fueron los últimos años que se hacía el corte de pelo, ¿no? Que después se prohibió, por ejemplo, ¿no? A los cachimbos. Claro, por ahí como que fue quedando en el pasado. Fue quedando claro, porque era muy agresivo, pues, ¿no? Muy, muy agresivo, ¿no? Yo me acuerdo que fue muy agresivo. A mí no me cortaron porque no fui. Y cuando llegué ya había pasado todo, ¿no? Pero sí, creo que en ese año o en el siguiente año ya lo prohibieron, ¿no? Y luego poco a poco vas descubriendo, pues, no, gracias a Dios, yo tuve la suerte y también como que un poco de visión y asesoría de que no me había equivocado de carrera, ¿no? O sea, si por lo menos para mí, en la forma muy personal, la carrera es tan amplia que siempre vas aprendiendo nuevas cosas. Y eso a mí me gustaba bastante, ¿no? Siempre aprender, ¿no? Y entonces, también tiene un poco de explicación, ¿eh? Lo que pasa es que ingeniería civil ha sido tan amplia que con el tiempo se ha ido disgregando y han aparecido nuevas carreras que antes se formaban parte de especialidades en civil, ¿no? Por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, antes eran de civil, ¿no? Pero como ya se han ido especializando, ya dejaron de ser de civil y aparecieron nuevas carreras, ¿sí? Inclusive la de transportes también antes era de civil, ¿no? O sea, estoy hablando de 15, 20 años, ¿no? No sé si transporte sea ahora más bien una maestría de civil. No, ahora es una carrera y también hay una especialidad en transportes, pero hay una ingeniería de transportes, ¿no? Luego ya empezaron debe ser bien amplio civil, ¿no? Y debe estar en constante evolución. Claro. Creo que bastante. Como todo en el mundo, pero con los avances tecnológicos, civil debe estar, pero sí, o sea, pero también depende mucho del momento, ¿no? Porque siempre, cuando yo postulé siempre, ¿no? Porque siempre, cuando yo postulé siempre estaba, justo era el momento en que civil era la carrera, pero poco a poco creo que ha sido desplazada un poco con industrial, ¿no? Que también es la otra carrera de ingeniería que también es la hermana, pero que digamos que la ingeniería industrial es mucho más de gerencia, mientras que la de civil es quizá un poco más aplicativa, ¿no? Más orientada a la ejecución, creo. Sí, un poquito más, ¿no? Inclusive, dentro inclusive
estando ya un poco disgregada, cada facultad de cada universidad se especializó en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, habían algunas universidades se dedicaban más a estructuras, otras se dedicaban más a gestión, otras se dedicaban más a la parte de transportes, otras partes, o sea, había esa situación, ¿no? De que si tú postulabas a esa universidad, si bien es cierto ibas a entrar a civil, ibas a ser más calculista, ¿no? Y ese tipo de cosas. Nada, como que tenían sus perfiles. Tenían sus perfiles, ¿no? Y ese tipo de cosas. Nada, como que tenían sus perfiles. Tenían sus perfiles, ¿no? Pero, bueno, también es muy relativo, ¿no? Pero, eso era lo interesante. ¿Tú cómo viste lo de administración? Bueno, también cuando ingresé a la universidad, vi todos estos perfiles que tú me dices y había uno más que era muy poquito, ¿no? Era los estudiantes que se habían retirado y durante muchos años y como que habían vuelto a reingresar. Inclusive me acuerdo especialmente de un compañero que había estudiado en los 80, no sé por qué motivo se había retirado. Creo que por hacer una especie de carrera militar, no sé, y estaba regresando. Y él nos contaba, siempre nos sentábamos a escuchar todas sus historias de porque él justo le tocó vivir toda esta etapa del terrorismo y nos contaba las historias, ¿no? De cómo fue, ¿no? De cómo se vivió en sus épocas, ¿no? Y sí, no, o sea, en el tema de la carrera también quizá tiene, y sí, pues, o sea, yo también sabía de que podía desarrollar mi vocación, pues, en cualquier área ¿no? Y especializarme, ¿no? De las que habíamos, ¿no? Después, ¿qué más qué más podría comentar ahí? No sé. Yo justo que hablabas de los militares. Bueno, yo voy a hablar acerca, o sea, hay una notable diferencia entre la Villarreal y la San Marcos, pues, ¿no? La San Marcos tiene una ciudad universitaria, pues, ¿no? Mientras que la Villarreal si bien es cierto, tiene una ciudad universitaria, o bueno, tiene algunas sedes donde donde hay una buena concentración de facultades. Hay muchas facultades que están disgregadas por Lima, ¿no? Claro. Y entonces creo Colonial, luego también hay por Wilson. Sí. Luego creo que a veces andando por alguna calle y facultad de tal, mira, por acá hay otra. Claro. Y por ejemplo, mi facultad quedaba en Magdalena, justo en el borde entre Magdalena y San Miguel. Yo te decía por Wilson, no sabía que estaba por allá. Entonces eso también generaba otra dinámica, ¿no? Porque al estar separada digamos, del centro, digamos, cada facultad se independizaba mucho de otras facultades. Entonces de repente habían facultades que el nivel no era tan bueno, pero había otras facultades que sí era tan bueno, habían algunas facultades que eran más organizadas, otras que no eran tan organizadas, ¿no? También había, bueno, dentro de la fauna, ¿no? Típica de las facultades estaban pues los famosos dinosaurios, ¿no? Que eran estudiantes que habían, eternos. Claro, que estudiantes eternos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, sí. yo no puedo negar pues que la Villarreal, por lo menos en ese tiempo, y todavía creo que ha tenido un poquito, era conocida pues por ser de apristas, ¿no? Era conocida pues por ser de apristas, ¿no? Pero por ejemplo yo en los 5 años que estuve nunca vi ni siquiera un atisbo de aprismo en la facultad, ¿no? Nada. Pero y también entiendo que fue porque como estábamos muy muy separados del centro, y tampoco no había el tercio estudiantil, que lo habían desaparecido. O sea, el consejo perdón, no es el tercio estudiantil, el consejo estudiantil, ¿no? El consejo no había. Justamente creo que no sé si fue algo masivo en nivel de universidades que se retomó como que el año 2001 o algo así. Claro, eso fue pues por los consejos desaparecieron por el terrorismo. Ya. Y luego cuando ya se pacificó todo, ya volvieron a retomarse, ¿no? Sí, con el tema de que hubo elecciones y sí me acuerdo que fue una novedad, ¿no? Para los estudiantes de esa época. Claro, porque antes los estudiantes no tenían representación alguna, ¿no? No tengo una relación justamente entre lo que dices los alumnos dinosaurios y esta inclinación a la política, ¿no? Justamente eran estos alumnos eternos los que tenían esa propensión a la política, ¿no? A postular a estos cargos del consejo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de ingeniería, o sea, hay poco, bueno, por ser ingeniería, hay
poca gente de ingeniería que se mete a la política, ¿no? Imagino de que si tú estudias leyes o abogacía, ¿no? De repente ahí como que más, ¿no? Estás más inclinado a esa parte, ¿no? En cambio, por ejemplo, en ingeniería no trascendía mucho, ¿no? La gente era un poco más dócil, ¿no? Ahora, tampoco es que eran corderitos, ¿no? Porque sí hubieron protestas en su momento, ¿no? Porque sí hubieron un poco de abusos. Lo que sí recuerdo era que si bien es cierto había un poco de independencia, como te digo, entre facultades y facultades, también había un problema que creo que sigue hasta el día de hoy, que es este problema de la burocracia en trámites administrativos, ¿no? O sea, para hacer un trámite administrativo era todo un drama porque tenías que ir a una facultad que tuviese caja, ¿no? Para que tú puedas pagar y luego presentar una solicitud y luego hacer el seguimiento, y un trámite que de repente ahora te demoraba 3 días, en ese tiempo duraba un mes, ¿no? Y me acuerdo de que también tú por lo menos en la Villarreal te dabas cuenta pues te dabas cuenta de que existía una caja cuando te ibas a matricular, porque en un tiempo la Villarreal también fue conocida como ser la universidad nacional más cara, porque salía pues costaba matricularte, o sea, mientras que decían en la San Marcos nos cobran 30 soles, y también en la Villarreal les cobraban por crédito, pues no, y había gente que tenía que repetir los créditos, ¿no? Y salían con sus acordeones de recibos, ¿no? Que tenían que ir a cancelarlos porque las cajas habían en algunos puntos. Ya, yo no sé si San Marcos por ser una universidad emblemática o porque estaba, creo que en esa fecha, cuando entré, estaba a punto de cumplir los 450 años, no sé. Pero sí me parece que debe haber tenido un poco más de presupuesto porque tuvo no sé, me parece que tuvo hasta cierto punto ciertos privilegios, porque tenía un comedor universitario que... El del comedor es todo un mito, ¿no? O sea, el comedor siempre era hay que formar la cola temprano. Sí, a eso iba justo que, o sea, tenía su comedor que menos trabajaba, bueno, pienso que trabajaba bien, y justamente como dice, había tanta gente que llegaba de que nos fuimos dando cuenta de que, o sea, tenía su comedor que menos trabajaba, bueno, pienso que trabajaba bien, y justamente como dice, había tanta gente que llegaba de que nos fuimos dando cuenta de que era porque venía gente o venían personas de otras universidades, incluido de Villarreal, y no solamente no solamente cuando era no solamente el comedor, sino cuando habían eventos dentro de la universidad. También venía bastante gente de otras universidades nacionales que venían especialmente, ¿no? Por los alimentos o por eventos, ¿no? Por eventos, porque San Marcos tenía esta organización de verbenas cada cierto tiempo, ¿no? O conciertos. Y siempre me acuerdo que venían de bastantes universidades, sobre todo porque se acumulaban afuera, ¿no? Y empezaban a entrar. Claro, me acuerdo que inclusive en ese tiempo ya se usaba o se habilitó el estadio. Claro, y también se inauguró la biblioteca. Sí, me acuerdo haber caminado por la ciudad, pero no tanto así como para acordarme algunos detalles, ¿no? Pero yo creo que debe haber tenido un presupuesto más, porque sí recuerdo que hubieron varias obras. El estadio un poco como que lo arreglaron un poco mejor también. Y en el tema de logística, de pagos, también yo recuerdo que sí estaba aceptablemente ordenado, ¿no? Claro. En la Vía Real sí no había, pues no, cada facultad tenía su concesionario de comida, ¿no? La mayoría por lo menos en civiles, había mucho gente que se iba inclusive a almorzar hasta el mercado de Magdalena, porque estaba como a 4 cuadras. Ah, claro, sí conozco. Entonces, y bueno, y también había su mística ahí, pues no, habían unos sitios para ir a comer. No necesariamente era necesario comer adentro. Me encanta, ¿no? Porque es como un pueblito antiguo. Claro. Y bueno, y también había su mística ahí, pues no, habían unos sitios para ir a comer. No necesariamente era necesario comer adentro. Me encanta, ¿no? Porque es como un pueblito antiguo. Claro. Pero bueno, eventualmente creo que todo salió bien. Haciendo una retrospectiva, puedo decir de que de 3 salones que empezaron
por lo menos a estudiar conmigo, ¿no? Se llenaron 3 salones, creo que terminó un salón. Y un salón abandonó, hubo gente que abandonó porque no era no era su carrera, ¿no? Entonces, esos son los primeros que abandonan, ¿no? Que a los primeros 3 meses se dan cuenta de que no es lo de ellos, ¿no? Hubo gente que tuvieron hijos, ¿no? Y que también abandonaron. Hubo gente y la exigencia de una carrera matemática, creo que orientada a la matemática, no sé si sea no, o sea, no, o sea, es retador. 2 o 3 años regresaron, ¿no? Pero hubo gente que sí dijo, esto no es lo mío, ¿no? Hubo gente que se quiso que alguien les engañó diciendo que se podían trasladar, ¿no? Y el traslado es todo un drama, pues, cosa que no recomiendo, ¿no? Y encima, aparte del traslado, era otro drama la convalidación por currícula, ¿no? Porque también igual, nosotros tuvimos suerte de que empezamos estudiando con años y terminamos con años, ¿no? Pero si tú repetías, ya te cogía la siguiente currícula, porque a 2 o 3 currículas después volvieron a semestral. Y entonces se armaba pues un arroz con mango ahí, porque resultabas llevando 2 veces el mismo curso, había una comisión de convalidación, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo que en mi facultad llegaron también militares, que había un convenio con militares, arroz con mango ahí, porque resultabas llevando 2 veces el mismo curso, había una comisión de convalidación, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo que en mi facultad llegaron también militares, que había un convenio con militares que estudiaron, que resultaron y llegando a la facultad para estudiar su segunda carrera. También hubo una buena cantidad de gente que llegó de la San Martín, porque la San Martín en ese tiempo cerró su facultad de civiles, y los chicos se quedaron en el aire, pues. Y mucha gente de la San Martín vino a la Villarreal, ¿no? Y yo me acuerdo justamente de lo que dices. Había un grupo de alumnos que eran como que creo que eran como que excombatientes del CENEPA, ¿no? De la guerra del Perú-Ecuador, que tuvieron acceso a la vivienda universitaria y también a los estudios. Y creo que también recuerdo haber... ¿Carrera que pudiste estudiar o te hubiese gustado estudiar algo más? No, yo pienso que elegí la carrera, o sea, está bien la carrera, es una carrera que sí, bueno, sí la volvería a elegir, pero también siempre me quedó la espina por estudiar de repente algo más de matemáticas, ¿no? Porque sí me di cuenta de que yo en matemáticas, al menos en los cursos de la universidad, sí estaba un paso adelante. Entonces, siempre me quedó esa... Y también siempre me trajo un poco, o sea, siempre por ahí en algún curso de física que llevé en la academia, me gustó un poco, ¿no? Entonces, sí mucho tiempo he pensado que podría haber sido una opción. O sea, no es que esté mal la que yo he elegido, pero siempre digo, oye, ya que yo digo que sí podía, sí me podía destacar en lo que era matemáticas, me quedó un poco en la idea, ¿qué tal si hubiera estudiado una ingeniería, ¿no? Como tú, ¿no? Quizás no sé, nunca. Y me quedó un poco en la idea, ¿qué tal si hubiera estudiado una ingeniería, ¿no? Como tú, ¿no? Quizás no sé, nunca lo sabré, quizás, pues, no sé. Es algo que lo dejo ahí, ¿no? Como que me quedó un poco rondando la cabeza. O sea, bueno, tampoco nunca es tarde para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, de repente no una carrera de cero, pero de repente algún curso complementario, ¿no? Y yo me quedé con la espina de la uni, ¿no? Que digamos que medianamente me la saqué cuando hice la maestría, pero evidentemente no fue igual, ¿no? Porque ahora viéndolo desde este punto de vista, yo en la Villarreal lo hice en 5 años, ¿no? O sea, en realidad en la Villarreal estuve embalado, ¿no? Que quería irme lo más rápido posible, ¿no? De ahí. Y imagino de que sí, que eso ni de broma lo iba a poder hacer en la uni, ¿no? Porque yo encontré cuando estuve andando en la uni, cuando a veces llevaba cursos o me encontraba con chicas, ¿no? Entonces, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Entonces sí, sin embargo, sí le tengo tanto cariño a la Villarreal como a la uni, a pesar de que la Villarreal siempre digo,
lo peor que pudo haber habido es su burocracia, ¿no? Que creo que ahora ya la han arreglado un poco, ¿no? Pero de todas maneras, le tengo pues a la uni más que todo, porque ahí cuando estudiamos en el colegio pues estaba a un paso, ¿no? Claro, tu alma mater siempre digamos, la cuna donde has empezado, ¿no? Entonces, claro. siempre hay cariño, pues, ¿no? Sí, bueno, y después ya cuando entraba por otros, estaba en otras universidades también, ¿no? Siempre encuentras una diferencia, ¿no? Que cuando estudié en una universidad particular, era el futuro, pues no, avancé como 30 años, ¿no? Ahí donde dije, pucha, todo este tiempo he sido engañado, ¿no? Todo este tiempo, es que no, ¿cómo no me di cuenta, ¿no? De qué es lo que me estuve perdiendo, ¿no? Sí, me ha pasado también. Me estuve perdiendo, ¿no? Sí, me ha pasado también, cuando he llevado por ahí un cursito en la privada, me han dado unos profesores. Wow, o sea, pucha, que este profe es otro level, ¿no? Porque, bueno, no, pero, o sea, ni siquiera conocimiento, sino, o sea, desde las instalaciones, ¿no? El trámite documentario, ¿no? O sea, cosas que parecen que no tienen importancia, pero a la larga sí te agilizan y te ayudan bastante, ¿no? Es parte de la imagen también de la institución. Claro. Lamentablemente es cierto también de que si bien es cierto, es una buena idea que todos seamos profesionales, también es cierto de que hay demasiados profesionales. A veces da la impresión de que hay demasiados profesionales porque también hay demasiadas universidades que generan profesionales de repente no con las competencias que uno quisiera, ¿no? Y eso también de alguna manera, a manera de conclusión, también ha generado de que haya falta de gente de nivel técnico, ¿no? Y a veces yo me sorprendo de la devoción con la que tratan de buscar gente de nivel técnico que gana muy bien, ¿no? Claro. Y lamentablemente nosotros no tenemos, porque siempre hay la aspiración de querer ser un profesional, ¿no? De repente, quizás siendo un técnico podría también estar en una vida un poco acomodada, ¿no? Creo ahí que tocando un poco lo que es tu área, alguna vez hablé con un profesional en soldadura, y creo que hablando con él y después conversando me di cuenta de que soldadura es, creo que, toda una especialidad técnica, ¿no? Y no es que, o sea, no es el soldador, no es el señor que está ahí planchando un carro, ¿no? Sino que hay mucha más tecnología, creo que detrás de una simple soldadura, y muchos tipos de soldadura, ¿no? Inclusive soldadura bajo agua, y los profesionales que son, digamos, con bastantes estudios técnicos en eso, ganan realmente muy bien, ¿no? Quizás tú nos podrás dar un mejor alcance sobre lo que... O sea, en realidad creo que en este momento el ser un profesional de nivel técnico no es tan malo como uno piensa. Evidentemente, creo que también tiene mucho que ver con el qué cosa estudiar, ¿no? O sea, lo importante creo que es saber qué cosa uno quiere ser, y también esa carrera pues te va a dar de comer, ¿no? Porque de nada sirve también estudiar una carrera que no te va a dar de comer, pero lamentablemente la realidad es esa también. No. Ahí entra también, bueno, creo que entra un poco la política del país, ¿no? Por, no sé, de repente inculcar vocaciones que hagan falta en nuestra sociedad, ¿no? Justamente en ese punto me acuerdo de mi primo, ¿no? Mi primo que vive en Israel, y me cuenta que, no me acuerdo en qué año de secundaria, a los alumnos los dividen, ¿no? Mi primo que vive en Israel, y me cuenta que, no me acuerdo en qué año de secundaria, a los alumnos los dividen, ¿no? O sea, los que destacan no sé, en números, los separan a un lado para educarlos de una manera. No sé, por ejemplo, los que destacan en letras, los separan hacia otro lado, y como que desde pequeños ya les van, digamos, que formando un perfil, ¿no? Claro. Es que en realidad creo que antes, según me cuentan mis padres, sí había pues algo así como el colegio, que inclusive en un colegio que no solamente era en la mañana, sino también era en la tarde, como un liceo, ¿no? Y te aprendía, y un liceo técnico que ya te enseñaban cosas técnicas, ¿no? Claro. Entonces eso de repente se ha quedado, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Eso es de la generación de nuestros padres. Claro. Porque mi mamá llevó secundaria comercial y le ¿Ves? enseñaron contabilidad. Claro, comer. o sea, de repente, claro, de repente no será pues algo, no, algo... Que mi mamá me cuenta que con su secundaria comercial, ¿Podía terminó trabajar? y se puso a trabajar. Claro, ¿ves? Entonces eso de repente creo que
que cuando sería interesante verlo en un plan de gobierno, en algo así, ¿no? O sea, estamos bien atrás en la educación, ¿no? Y tampoco es, la idea es ser todas profesionales, porque hay profesionales y profesionales, así como hay universidades y universidades, ¿no? Lo que es, y a manera de conclusión también, el hecho de que tú hayas entrado a una universidad no te hace mejor persona. El crecimiento profesional va de la mano con el crecimiento interno, espiritual, el crecimiento propio de la persona, ¿no? Eso es lo que también te va a enriquecer más, ¿no? Sí, sí, bueno, en tu caso que te conozco pues de siempre, sabemos que hay una formación de casa pues que no se consigue en un aula, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Nos estamos encontrando en un nuevo tema pronto. ¿Y algo más que quieras añadir, Miguel? Sí, me acuerdo ya para concluir una charla camino al colegio que hemos tenido pues a los, no sé, 9 años, cuando conversamos, ¿tú qué quieres ser de grande? Como para finalizar. Y me acuerdo que tu respuesta era, yo quiero ser aviador. Esto me estaba acordando a propósito de este tema. La verdad es que le tengo miedo a volar, nunca me subí a un avión. Pero después quería ser aviador. Seguro, es lo que uno Yo, que no. de repente, quién sabe. Yo de niño quería ser superhéroe, así que